En un resort aislado, un hombre poderoso entró por error a una habitación que no era suya. Detrás de la puerta, el pasado lo esperaba en silencio, y con ojos iguales a los suyos. Un error del sistema reveló heridas profundas, memorias olvidadas y una verdad imposible de ignorar. Lo que parecía un simple reencuentro se convirtió en un giro que cambiaría 4 vidas para siempre. Antes de escuchar esta historia impactante, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te lleguen y sacudan el corazón. El viento nocturno llevaba el aroma salado del mar, mientras Alejandro Velasco caminaba por los pasillos de madera del resort. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, reflejo del cansancio acumulado después de una negociación que se extendió por horas. La corbata italiana estaba aflojada, los cabellos ligeramente despeinados por la brisa tropical que mecía las palmeras alrededor. La tarjeta de acceso dorada pesaba en sus dedos mientras la observaba bajo la suave luz de los postes. Suite 247. El número estaba grabado en su mente desde el check-in, pero algo en el color de la tarjeta parecía diferente. Tal vez era solo el cansancio jugando trucos con su percepción. Alejandro era un hombre acostumbrado a los detalles. A los 42 años había construido un imperio empresarial basado en la precisión y el control de cada variable. Pero esa noche, todo lo que quería era el silencio de su habitación, un baño caliente y el olvido temporal de las cifras que bailaban en su mente. La suite estaba en el 3er piso, en un ala más reservada del resort. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por pequeñas luminarias empotradas en el piso. El sonido de sus pisadas en el mármol resonaba suavemente, creando una banda sonora melancólica para sus pensamientos. Al insertar la tarjeta en la cerradura electrónica, Alejandro notó una vacilación en el sistema. La luz roja parpadeó 2 veces antes de volverse verde. «Problemas técnicos», murmuró para sí mismo, empujando la puerta con el hombro. Lo que encontró del otro lado no era la elegancia fría e impersonal que esperaba de su suite. Una luz ámbar y suave emanaba de lámparas estratégicamente colocadas, creando un ambiente acogedor que contrastaba drásticamente con la decoración minimalista que había visto durante el check-in. El aroma de vainilla flotaba en el aire, mezclado con algo que no lograba identificar inmediatamente, tal vez lavanda o jazmín. Sus ojos se ajustaron lentamente a la penumbra dorada, y fue entonces cuando vio. Sobre la cama king size, 2 pequeños cuerpos dormían profundamente, acurrucados en sábanas blancas como pequeños ángeles. Uno de ellos, no más de 6 años, agarraba un osito de peluche contra su pecho. El otro, aparentemente de la misma edad, tenía un brazo protector sobre su hermano. Alejandro permaneció inmóvil en la entrada, tratando de procesar la escena. Sus ojos se movieron lentamente por la suite, notando detalles que confirmaban que aquella definitivamente no era su habitación. Juguetes esparcidos por el suelo, libros infantiles sobre la mesa de centro, ropas pequeñas cuidadosamente dobladas sobre un sillón. Fue entonces cuando ella apareció. Del área del baño emergió una figura femenina envuelta en una bata de algodón blanco. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros, aún húmedo del baño. Caminaba hacia la cama con la gracia silenciosa de una madre acostumbrada a no despertar a hijos dormidos. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Sofía. El nombre resonó en su mente como un grito silencioso, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que él había enterrado profundamente a lo largo de los años. El rostro de ella, más maduro ahora, marcado por la experiencia y responsabilidad, aún mantenía la misma belleza que lo había hipnotizado una década atrás. Ella lo vio en el mismo instante. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra dorada y el tiempo pareció congelarse. La expresión de ella pasó rápidamente de la sorpresa al shock, luego a lo que él reconoció como una mezcla de ira y protección maternal. Sofía tragó saliva, sus dedos contrayéndose instintivamente en la tela de la bata. Con movimientos cuidadosos pero determinados,
se acercó a la cama y tiró de las sábanas sobre los dos niños, cubriéndolos completamente como si quisiera protegerlos no solo del frío, sino de la propia presencia de él. Sal. La palabra salió de sus labios como un susurro cargado de años de silencio, de dolor no dicho, de noches en que probablemente se preguntó dónde estaba él. No era una petición, era una orden firme, definitiva. Alejandro no pudo responder. Inmediatamente. Sus palabras parecían haberse quedado atrapadas en algún lugar entre el corazón y la garganta. Sus ojos se movieron involuntariamente hacia los rostros infantiles, parcialmente visibles sobre las sábanas blancas. Y entonces lo vio. Los rasgos delicados, la línea de la nariz, la curva de las cejas. Pero fueron los ojos, incluso cerrados, en el sueño, los que lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Aquellos ojos verdes inconfundibles que veía todos los días en el espejo, duplicados, multiplicados por 2. La duda que había comenzado como una sospecha vaga se transformó en certeza absoluta con la fuerza de una revelación. Aquellos niños, aquellos dos pequeños seres que dormían tan pacíficamente en la cama, llevaban sus rasgos en el rostro, su sangre en las venas. «Dios mío», murmuró, tan bajo que apenas pudo oír su propia voz. Sofía notó la dirección de su mirada y rápidamente se posicionó entre él y los niños, como una leona protegiendo a sus cachorros. «Dije que salieras», repitió, esta vez con más firmeza, aunque todavía mantenía el tono bajo para no despertar a los niños. Alejandro dio un paso hacia la cama, movido por un impulso que no podía controlar. Quería ver mejor, confirmar lo que sus ojos y corazón ya sabían, pero Sofía extendió la mano bloqueando su camino. «No», dijo ella, sacudiendo la cabeza lentamente, «no tienes derecho». La frase lo golpeó como una hoja afilada, pero sabía que ella tenía razón. No tenía ningún derecho. No después de todo. No después de haber desaparecido de su vida sin explicaciones, dejando solo promesas rotas y un futuro que habían planeado juntos reducido a cenizas. Retrocedió lentamente, sus manos temblando casi imperceptiblemente. «Sofía, yo no sabía». «Claro que no sabías», respondió ella, amargura tiñendo cada palabra. «Nunca quisiste saber». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró una última vez a los niños dormidos, grabando en su memoria cada detalle que podía distinguir en la penumbra. El cabello oscuro de uno de ellos, idéntico al suyo en la infancia. La forma en que el otro se aferraba al osito, exactamente como él hacía a los 6 años. «¿Cuántos años tienen?». La pregunta salió antes de que pudiera evitarla. Sofía cerró los ojos por un momento, como si la simple pregunta le causara dolor físico. 6, respondió finalmente. «Cumplen 7 en diciembre». Las matemáticas eran demasiado simples. 6 años atrás, todavía estaban juntos. Aún planeaban un futuro, aún creían que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Hasta que todo se derrumbó. «¿Son?», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Son míos». Sofía lo interrumpió, su voz firme como el acero. «Solo míos. Renunciaste a ese derecho hace mucho tiempo». Alejandro asintió lentamente, sabiendo que ella tenía razón, pero sintiendo como si algo dentro de él se estuviera haciendo pedazos. Había perdido mucho más de lo que imaginaba. Cuando tomó aquella decisión fatídica 6 años atrás. Voy a salir», dijo finalmente, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «Pero, Sofía, necesitamos hablar». «No», respondió ella inmediatamente. «No necesitamos nada. Tuviste tu oportunidad de hablar. Tuviste 6 años para buscarme, para explicar, para estar presente». La palabra presente pesó en el aire entre ellos como una acusación. Alejandro sabía que no había defensa posible. Había elegido la ambición sobre el amor, el éxito sobre la familia, la carrera sobre ella, y ahora descubría que su elección había costado mucho más de lo que jamás imaginó. Se dirigió a la puerta lentamente,
cada paso pareciendo llevarlo más lejos, no solo de la habitación, sino de una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que existía. En el umbral se detuvo y se volvió una última vez. Sofía permanecía de pie junto a la cama, una silueta protectora en la luz dorada. Uno de los niños se movió ligeramente en el sueño, murmurando algo inaudible. Ella inmediatamente se inclinó, acariciando suavemente el cabello del niño hasta que se calmara. La escena, tan natural, tan llena de amor maternal, hizo que el corazón de Alejandro se contrajera dolorosamente. Aquello podría haber sido suyo también. Debería haber sido. «Sofía», dijo suavemente. Ella levantó los ojos y por un breve momento él vio más allá de la ira y el resentimiento. Vio a la mujer que había amado, la mujer que había llevado y criado a sus hijos sola, la mujer que había sido fuerte cuando él había sido cobarde. «Lo siento mucho», dijo, y las palabras llevaban el peso de 6 años de arrepentimiento. Ella no respondió. Solo lo observó salir y cerró la puerta suavemente tras él. Alejandro permaneció en el pasillo durante varios minutos, apoyado contra la pared, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones, lógicas, pero su corazón ya sabía la verdad. Era padre de 2 niños que no lo conocían, que dormían tranquilos a pocos metros de distancia, protegidos por una mujer a la que él había herido profundamente. La tarjeta dorada aún estaba en su mano. Finalmente, la observó con atención y notó el error. 274, no 247. Un simple error del sistema, una falla técnica insignificante que había cambiado completamente el curso de su vida. Mientras caminaba hacia el elevador para encontrar su verdadera suite, Alejandro sabía que nada más sería igual. El hombre que había entrado en ese pasillo hace 20 minutos ya no existía. En su lugar caminaba un padre que había descubierto demasiado tarde lo que realmente importaba en la vida. Y en la suite 247, Sofía permanecía despierta, observando a sus hijos dormir, sabiendo que el pasado finalmente los había alcanzado y que las consecuencias de aquel encuentro inesperado apenas estaban comenzando. El amanecer llegó al resort, con una suavidad engañosa, tiñendo el cielo de tonos rosados que contrastaban con la tormenta que se formaba en los corazones de sus huéspedes. Alejandro no había logrado dormir ni una hora. Había permanecido en la terraza de su verdadera suite, observando el mar y reviviendo cada segundo de aquel encuentro devastador. Las primeras luces del día revelaron a un hombre transformado. Sus ojos, normalmente firmes y determinados, ahora llevaban una vulnerabilidad que no sentía desde hacía décadas. El descubrimiento de la paternidad había derrumbado todas las certezas que había construido sobre sí mismo. Del otro lado del resort, Sofía tampoco había logrado descansar. Sentada en un sillón junto a la cama donde los gemelos aún dormían, alternaba entre observar a sus hijos y mirar fijamente la puerta por donde Alejandro había salido. Una parte de ella esperaba que él volviera. Otra parte deseaba que desapareciera, nuevamente, como lo había hecho años atrás. Mateo y Daniel, sus pequeños tesoros, permanecían ajenos a la revolución que su simple existencia había provocado. Dormían con la tranquilidad propia de la infancia, inconscientes de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Fue Mateo quien despertó primero, como siempre. A los 6 años era el más aventurero de los dos, aquel que despertaba listo para explorar el mundo. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Alejandro que Sofía sentía que el corazón se le encogía, se abrieron lentamente. «Buenos días, mamá», dijo, estirándose como un gatito. «¿No dormiste en la cama?» Sofía forzó una sonrisa, acercándose, para acariciar el cabello rebelde de su hijo. «Sí dormí, amor. Solo me desperté un poco más temprano». Daniel despertó poco después, más soñoliento que su hermano. Era el más observador de los dos, aquel que notaba detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Sus ojos, igualmente verdes, recorrieron la habitación con curiosidad. «Mamá, ¿por qué tienes esa cara triste?»,
preguntó demostrando aquella percepción aguda que siempre sorprendía a Sofía. No estoy triste, mi amor, mintió suavemente. ¿Qué tal si desayunamos? Escuché que hay hotcakes hoy. La mención de los hotcakes fue suficiente para animar a los dos niños, que saltaron de la cama con la energía típica de los niños. Mientras ellos se preparaban para el desayuno, Sofía se refugió en el baño, permitiéndose algunos minutos de vulnerabilidad frente al espejo. El reflejo que la miraba era el de una mujer fuerte, que había criado a 2 hijos sola, construido una carrera sólida como arquitecta y superado desafíos que parecían insuperables. Pero también era el reflejo de una mujer que llevaba heridas antiguas, cicatrices emocionales, que el tiempo había suavizado, pero no curado completamente. Mientras tanto, del otro lado del resort, Alejandro tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía quedarse quieto, fingiendo que nada había sucedido. Necesitaba verlos nuevamente, aunque fuera a distancia. Necesitaba confirmar lo que sus ojos y corazón ya sabían. El restaurante principal del resort era un ambiente amplio y ventilado, con vista al mar. Mesas esparcidas estratégicamente permitían privacidad mientras mantenían la sensación de integración con la naturaleza exuberante alrededor. Alejandro eligió una mesa discreta, desde donde podía observar la entrada sin ser fácilmente notado. No tuvo que esperar mucho. Sofía apareció unos 20 minutos después, caminando de minutos, la mano con los 2 niños. Llevaba un vestido sencillo de verano, azul marino, que realzaba su belleza natural. El cabello estaba recogido en un moño informal y usaba gafas oscuras que ocultaban sus ojos, pero no la tensión visible en sus hombros. Los niños, por otro lado, irradiaban la alegría típica de las vacaciones. Mateo usaba una camiseta del hombre araña y shorts rojos, mientras Daniel había optado por una camisa a rayas y bermudas de mezclilla. Ambos cargaban pequeñas mochilas con juguetes y libros. Alejandro sintió que le faltaba el aire en los pulmones cuando los vio de cerca por primera vez con luz natural. El parecido era aún más impresionante de lo que había imaginado. No eran solo los ojos verdes, era la forma del rostro, la línea de la mandíbula, la manera en que Mateo inclinaba la cabeza cuando estaba curioso, exactamente como él lo hacía. Se sentaron a algunas mesas de distancia, y Alejandro pudo escuchar fragmentos de su conversación. La voz de Sofía cariñosa y paciente, explicando el menú. Las risas cristalinas de los niños cuando un mesero equilibró platos de forma acrobática. El pedido de Mateo de hotcakes enormes y la corrección educada de Daniel, que prefería hotcakes de tamaño normal, por favor. Fue entonces cuando sucedió. Lucía Fernández, una socialité conocida en los círculos empresariales y frecuentadora asidua de los resorts más exclusivos del país, estaba saliendo del restaurante cuando notó a Alejandro sentado solo. Conocida por su lengua afilada y amor por los chismes, no resistió la oportunidad de una conversación. «Alejandro Velasco», exclamó acercándose a su mesa sin ceremonia. «Qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Negocios o placer?» Alejandro, absorto en la observación de la familia, que acababa de descubrir, tardó algunos segundos en percibir la presencia de Lucía. «Lucía», saludó educadamente, forzando una sonrisa. «Placer, definitivamente». «¡Qué maravilla! Te mereces unas vacaciones. Trabajas demasiado». Lucía jaló una silla sin ser invitada, claramente dispuesta a prolongar la conversación. «¿Estás solo? Pensé que traerías alguna acompañante». «Prefiero la tranquilidad», respondió Alejandro, esperando que la respuesta desalentara más. «¿Preguntas?» Pero fue en ese momento que Mateo, tratando de llamar la atención de un mesero, se levantó en su silla y saludó enérgicamente. El movimiento llamó la atención de Lucía, que miró en dirección al niño. Lo que vio la dejó boquiabierta. «Dios mío», murmuró, sus ojos moviéndose rápidamente entre Alejandro y los niños. «Alejandro, ese niño es...» «¿Es qué?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la voz casual aunque su corazón estaba acelerado. «Es idéntico a ti», exclamó Lucía, su voz demasiado alta para el ambiente. «Mira,
Los mismos ojos, el mismo rostro. Es como si fueras tú en miniatura. Varias cabezas se giraron en su dirección, incluida la de Sofía, que se quitó las gafas oscuras y miró directamente hacia la mesa de Alejandro. Sus ojos se encontraron a través del restaurante, y él vio en ellos una mezcla de pánico y furia. «Lucía, estás exagerando», intentó minimizar Alejandro, pero su voz sonó demasiado tensa para ser convincente. «Exagerando, Alejandro, tengo ojos, y esa mujer». Lucía siguió la mirada de Alejandro y notó a Sofía. «Es hermosa, ¿se conocen?». El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente para agudizar aún más la curiosidad de la mujer. Sofía, percibiendo que la situación estaba saliendo de control, llamó rápidamente a sus hijos. «Niños, vamos a comer en la suite hoy», dijo tratando de sonar casual, pero Alejandro notó el temblor en su voz. «Pero mamá, los hot cakes todavía no han llegado», protestó Mateo. «Pediremos al cuarto, amor, será más divertido». Lucía observó toda la escena con ojos de detective. Sofía reuniendo rápidamente sus pertenencias, los niños protestando, el nerviosismo evidente en la prisa, y Alejandro sentado allí, claramente conectado de alguna forma a aquella situación. «Alejandro», dijo Lucía lentamente, su voz cargada de insinuación, «¿tienes hijos?». La pregunta resonó en el aire como un disparo. Alejandro sintió que todas las palabras huían de su mente. No podía mentir, no después de lo que había descubierto, pero tampoco podía confirmar algo que aún estaba tratando de procesar. «Lucía, prefiero no discutir mi vida personal», dijo finalmente. Pero la negativa evasiva solo confirmó las sospechas de la mujer. «Dios mío, son tus hijos. Tienes una familia secreta». La exclamación fue lo suficientemente alta como para ser oída por varias personas en el restaurante. Sofía, que estaba pasando por su mesa con los niños, escuchó claramente las palabras. Sus pasos vacilaron por un momento, y Alejandro vio el rubor de vergüenza subir por su cuello. Mateo, siempre curioso, miró a Alejandro y luego a su madre. «Mamá, ¿por qué esa señora está hablando de nosotros?». «No está hablando de nosotros, amor», respondió Sofía rápidamente, pero su voz sonó forzada. «Vamos, tenemos que irnos». Pero el daño ya estaba hecho. Lucía había plantado la semilla de la especulación y en un ambiente como aquel resort, donde la élite mexicana se concentraba, los chismes viajaban más rápido que el viento. Mientras Sofía y los niños abandonaban el restaurante, Alejandro pudo ver a otros huéspedes susurrando entre sí, mirando alternativamente hacia él y hacia la familia que acababa de salir. Algunos discretamente tomaban fotos con sus celulares. «Lucía», dijo Alejandro, su voz cargada de una autoridad que hizo que la mujer dejara de hablar inmediatamente. «Apreciaría mucho que mantuvieras tus especulaciones para ti misma». Pero sabía que ya era demasiado tarde. Lucía Fernández era conocida por ser incapaz de guardar secretos, especialmente cuando involucraban a figuras públicas como él. Antes del almuerzo, la mitad del resort sabría de su descubrimiento. Alejandro terminó su café rápidamente y abandonó el restaurante, ignorando las miradas curiosas que lo seguían. Necesitaba hablar con Sofía, explicar que no había planeado nada de aquello, que lo último que quería era exponer a ella y a los niños a la especulación pública. Pero cuando llegó al pasillo de su suite, encontró solo silencio. Golpeó suavemente la puerta, luego con más insistencia. Ninguna respuesta. Del otro lado de la puerta, Sofía estaba sentada en el suelo del baño, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Había 3 llamadas perdidas de su hermana, 2 de su mejor amiga y un mensaje de texto de un número desconocido con una foto de ella y los niños saliendo del restaurante. La foto había sido tomada desde lejos, pero era lo suficientemente clara como para mostrar su nerviosismo y el impresionante parecido entre los niños y el hombre que había permanecido sentado en el restaurante. La leyenda decía, «Familia secreta de famoso empresario revelada en resort de lujo». Mateo y Daniel jugaban en la habitación, ajenos al caos que se estaba formando a su alrededor. Para ellos, aquel seguía siendo solo un día más de vacaciones. No sabían que sus fotos ya estaban circulando en grupos de WhatsApp,
que especulaciones sobre su paternidad estaban siendo debatidas en redes sociales, que su vida privada estaba a punto de convertirse en entretenimiento público. Sofía cerró los ojos y apoyó la cabeza en la pared fría del baño. Había pasado 6 años protegiendo a sus hijos exactamente de aquello, de la exposición, de la especulación, del dolor de tener un padre que los había abandonado incluso antes de que nacieran. Y ahora, en una sola mañana, todo se había derrumbado. Del lado de fuera de la puerta, Alejandro permanecía inmóvil, sabiendo que ella estaba allí, sabiendo que necesitaban hablar, pero respetando el silencio que ella había elegido. Él había causado aquello. Su simple presencia había destruido la paz que ella había construido tan cuidadosamente. Mientras el sol subía en el cielo tropical, las olas continuaban rompiendo en la playa, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en el resort. Pero para Alejandro, Sofía y sus hijos, ese era solo el comienzo de una tormenta que pondría a prueba todos los límites del amor, el perdón y la redención. El secreto había salido de la caja y ya no había forma de volver a meterlo. La tarde en el resort transcurría con una tranquilidad superficial que contrastaba dramáticamente con la tensión que flotaba en el aire. Alejandro había pasado las últimas 3 horas caminando por la playa, tratando de organizar sus pensamientos y decidir cuál sería su próximo paso. El celular en su bolsillo vibraba incesantemente. Llamadas de asesores, periodistas e incluso de su abogado personal, que había sido alertado sobre las especulaciones que comenzaban a circular en las redes sociales. La noticia se había extendido como fuego en paja seca. Alejandro Velasco y Familia Secreta ya estaban entre los temas más comentados de Twitter, y blogs de chismes habían comenzado a especular sobre la identidad de la misteriosa mujer y de los niños que parecían llevar los rasgos del empresario. Sofía, por su parte, había cerrado con llave la puerta de la suite y desconectado el teléfono de la habitación después de la 10ª llamada de números desconocidos. Sentada en el sofá, observaba a Mateo y Daniel armar un rompecabezas en el suelo, sus mentes infantiles completamente ajenas a la tormenta que se formaba a su alrededor. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniel, levantando sus ojos verdes del rompecabezas. Siempre había sido el más perceptivo de los dos, capaz de detectar cambios sutiles en el humor de su madre. «Estoy bien, mi amor», respondió Sofía, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estoy un poco cansada». Mateo, que había heredado no solo los ojos de Alejandro, sino también su determinación obstinada, no se contentó con la respuesta. «Has estado rara desde anoche. ¿Pasó algo?». La pregunta inocente golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar a 2 niños de 6 años que el padre que nunca conocieron había aparecido repentinamente en sus vidas? ¿Cómo contarles que su existencia pacífica estaba siendo amenazada por fuerzas más allá de su control? «A veces los adultos nos preocupamos por cosas aburridas», respondió diplomáticamente. «Nada de qué preocuparse». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Sofía sabía que era una mentira. Los niños tendrían que preocuparse, porque sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente, quisieran o no. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba, esperando oír la voz de Alejandro del otro lado. Pero fue una voz femenina la que resonó por el pasillo. «¿Sofía? Soy yo, Carmen, de la recepción. Necesito hablar contigo». Sofía conocía a Carmen desde su llegada al resort 3 días atrás. Era una empleada experimentada, siempre sonriente y servicial, pero había algo diferente en su voz ahora, una urgencia que no estaba presente antes. Después de verificar que los niños estuvieran entretenidos con el rompecabezas, Sofía abrió la puerta apenas una rendija. «Hola, Carmen. ¿Algún problema?». Carmen miró nerviosamente a los lados antes de responder. «Sofía, necesito advertirte algo. Hay periodistas llegando al resort. Están preguntando por ti y por los niños». La sangre de Sofía
se heló en sus venas. ¿Periodistas? Sí. Aparentemente alguien filtró la historia sobre ti y el señor Velasco. Quieren una declaración, fotos. Ya sabes cómo es. Sofía se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo que las piernas se le debilitaban. ¿Cuánto tiempo tengo? No mucho. La seguridad está tratando de mantenerlos en la entrada principal, pero sabes que siempre encuentran a la manera de entrar. Te sugiero que salgas por la entrada de los empleados si quieres evitar el encuentro. Gracias, Carmen. Yo pensaré qué hacer. Después de cerrar la puerta, Sofía se apoyó en ella y cerró los ojos. 6 años de paz, 6 años construyendo una vida estable para sus hijos, y todo se estaba desmoronando en cuestión de horas. ¿Mamá? La voz de Mateo la trajo de vuelta a la realidad. ¿Por qué estás llorando? Sofía llevó la mano a su rostro y se dio cuenta de que lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No estoy llorando, amor. Es alergia. Pero Mateo no se dejó engañar. Con la seriedad de un niño que maduró demasiado pronto, se levantó y caminó hacia ella, envolviéndola en un abrazo apretado. Todo estará bien, mamá. Siempre dices que todo se arregla al final. La inocencia y el amor incondicional de su hijo casi hicieron que Sofía se derrumbara completamente. Lo abrazó de vuelta, respirando el olor familiar de champú infantil y protector solar. Mientras tanto, del otro lado del resort, Alejandro enfrentaba su propia tormenta. Se había encerrado en su suite después de ser abordado por 3 periodistas diferentes durante su caminata por la playa. Su celular sonaba incesantemente y los correos electrónicos se acumulaban en su bandeja de entrada. Su asesora de prensa, Gabriela Mendoza, había logrado llegar al resort en tiempo récord y ahora estaba sentada frente a él con una expresión grave. «Alejandro, la situación está saliendo de control», dijo consultando su tablet. «Tenemos que dar una respuesta oficial, o esto se convertirá en una bola de nieve aún mayor». «¿Qué tipo de respuesta?», preguntó Alejandro, masajeando sus sienes donde un dolor de cabeza pulsante se estaba formando. «Bueno, primero necesitamos establecer los hechos. ¿Esos niños son realmente tus hijos?». La pregunta, hecha de forma tan directa y profesional, pareció extraña a los oídos de Alejandro. ¿Cómo reducir el descubrimiento más impactante de su vida a un simple hecho? Por confirmar o negar. «Creo que sí», respondió después de una larga pausa. «¿Crees o estás seguro? Porque necesito saber para formular la estrategia de comunicación». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, observando el mar que se extendía hasta el horizonte. «Gabriela, miré a esos niños y me vi a mí mismo. No necesito prueba de ADN para saber que son mis hijos. Está bien, trabajemos con esa premisa. Ahora, ¿cuál es tu relación actual con la madre?». «No tenemos relación alguna. Ni siquiera sabía que existían hasta anoche». Gabriela hizo algunas anotaciones en su tablet. «Esto complica las cosas. La prensa querrá saber por qué no estabas presente en sus vidas, por qué ella no te contó sobre el embarazo». «Porque fui un idiota», interrumpió Alejandro, volviéndose para mirarla. «Porque elegí mi carrera en vez del amor. Porque cuando ella más me necesitó, simplemente desaparecí». La honestidad brutal de la respuesta dejó a Gabriela momentáneamente sin palabras. En 15 años trabajando con relaciones públicas, había lidiado con todo tipo de escándalos, pero raramente veía a un cliente asumir la culpa de forma tan directa. «Alejandro, entiendo que te sientas culpable, pero no podemos construir una estrategia de comunicación basada en la autorrecriminación. Necesitamos una narrativa que proteja tanto a ti como a tu familia». «¿Mi familia?», repitió Alejandro lentamente, saboreando las palabras. «Tienes razón. Ellos son mi familia, aunque no haya estado presente». «Exacto. Entonces, concentrémonos en eso. Descubriste recientemente que eres padre y quieres estar presente en la vida de los niños de ahora en adelante. Es una historia de redención, de un hombre que quiere corregir los errores del pasado». Pero incluso mientras Gabriela hablaba, Alejandro sabía que la realidad era mucho más complicada de lo que cualquier estrategia de comunicación podría resolver.
Sofía había dejado claro que no quería su presencia en la vida de los niños. Ella había construido una familia sin él, y ahora él era un intruso amenazando la estabilidad que ella había creado. Un golpe urgente en la puerta interrumpió sus pensamientos. Gabriela abrió y encontró a un empleado del resort, claramente agitado. «Señor Velasco, disculpe la molestia, pero hay una situación abajo. Algunos periodistas lograron entrar y están intentando abordar a la señora y los niños en la piscina». La sangre de Alejandro se heló. «¿Qué?» «La seguridad está tratando de controlar la situación, pero los niños se asustaron con las cámaras y...» Alejandro no esperó para oír el resto. Salió corriendo de la suite, ignorando los llamados de Gabriela detrás de él. Bajó las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo descompasado no por el esfuerzo físico, sino por pánico puro. Llegó al área de la piscina y encontró una escena que lo llenó de furia. Sofía estaba de pie cerca de las tumbonas, tratando de proteger a Mateo y Daniel, que se escondían detrás de ella. 3 periodistas con cámaras los rodeaban haciendo preguntas en voz alta. «Señora, ¿cuál es su relación con Alejandro Velasco? Los niños son hijos de él. ¿Por qué mantuvieron la relación en secreto?» Sofía intentaba mantener la compostura, pero Alejandro podía ver el miedo en sus ojos. Mateo estaba llorando silenciosamente, aferrado a la pierna de su madre, mientras Daniel trataba de esconder su rostro con sus pequeñas manos. La visión de sus hijos, aterrorizados por fotógrafos invasivos, despertó en Alejandro una furia protectora que ni siquiera sabía que poseía. «¡Basta!», gritó avanzando hacia el grupo. «¡Aléjense de ellos ahora!». Los periodistas se giraron sorprendidos, pero rápidamente redirigieron sus cámaras hacia él. «Señor Velasco, ¿puede confirmar si estos son sus hijos?». «Dije que se alejen», repitió Alejandro, colocándose entre los reporteros y su familia. «Están asustando a unos niños. Solo queremos una declaración, señor». «No tendrán ninguna declaración mientras estén aterrorizando a mis hijos», dijo Alejandro, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró con ojos desorbitados, sin creer que hubiera confirmado públicamente la paternidad. Los periodistas se dieron cuenta de que acababan de conseguir la noticia del día. «¿Entonces confirma que son sus hijos?», insistió uno de los reporteros, aprovechando el momento. Alejandro miró a Sofía, viendo en ella una mezcla de shock y traición. Después miró a Mateo y Daniel, que lo observaban con curiosidad y miedo. «Confirmo», dijo finalmente, su voz clara y firme. «Y ahora me gustaría que respetaran la privacidad de mi familia y se retiraran». La confesión pública había sido hecha. Ya no había vuelta atrás. Y mientras la seguridad del resort finalmente lograba escoltar a los periodistas fuera del área de la piscina, Alejandro sabía que acababa de cambiar para siempre no solo su propia vida, sino la vida de 3 personas, a las que amaba más de lo que jamás imaginó posible. El gato había salido de la bolsa y ahora tendrían que lidiar con las consecuencias. El silencio tras la retirada de los periodistas fue más ensordecedor que cualquier grito. Sofía permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Alejandro con una intensidad que él nunca había visto antes. Mateo y Daniel seguían aferrados a sus piernas, pero ahora también miraban al hombre que acababa de declararse públicamente como su padre. «Mamá», susurró Mateo, su voz aún temblorosa por el susto. «¿Ese hombre dijo que es nuestro papá?». Pregunta inocente cortó el aire como una navaja. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundo antes de arrodillarse a la altura de sus hijos. «Niños, vamos a la habitación». «Ahora», dijo, su voz controlada pero tensa. «Pero mamá», comenzó Daniel, su curiosidad natural luchando contra la obediencia. «Ahora, Daniel», repitió Sofía, y había algo en su tono que hizo que ambos niños obedecieran inmediatamente. Alejandro dio un paso adelante. «Sofía, necesitamos hablar». Ella se levantó lentamente, y cuando finalmente lo miró, él vio lágrimas de rabia brillando en sus ojos. «¿Hablar?».
Acabas de declarar públicamente que eres su padre sin siquiera consultarme. ¿Qué parte de esto sugiere una conversación? No podía quedarme quieto viéndolos ser acosados por reporteros, se defendió Alejandro, pero incluso él sabía que su justificación sonaba débil. No estaban siendo acosados por reporteros por casualidad. Alejandro, rebatió Sofía, su voz cargada de años de dolor reprimido. Estaban siendo acosados porque tú apareciste en nuestra vida y causaste todo este lío. Mateo y Daniel observaban la discusión con ojos muy abiertos, tratando de entender la tensión entre los adultos. Nunca habían visto a su madre tan alterada, ni presenciado una discusión de esa intensidad. Sofía notó la mirada de sus hijos y rápidamente se recompuso. Niños, vayan adelante a la habitación, ya voy. ¿Vendrás pronto, mamá? Preguntó Mateo reacio a dejarla sola. Sí, amor, solo voy a hablar rápidamente con el señor aquí. Los niños se alejaron lentamente, mirando hacia atrás varias veces. Sofía esperó hasta que estuvieran fuera del alcance del oído antes de volverse nuevamente hacia Alejandro. ¿Cómo te atreves? San dijo su voz baja pero cargada de furia. ¿Cómo te atreves a aparecer después de 6 años y decidir unilateralmente que eres parte de nuestras vidas? Sofía, sé que cometí errores. ¿Errores? Lo interrumpió, dando un paso adelante. Alejandro, no cometiste errores. Hiciste elecciones deliberadas y conscientes. Cuando te dije que estaba embarazada, elegiste tu empresa. Cuando te supliqué que te quedaras, elegiste una fusión en Londres. Cuando te necesité para compartir el miedo, la responsabilidad, el amor, elegiste no estar aquí. Cada palabra era como un golpe certero, y Alejandro sintió el peso de sus decisiones pasadas cayendo sobre él como una avalancha. Tienes razón, fui un cobarde, un egoísta, pero Sofía, cuando supe de su existencia, ¿cuándo supiste? Repitió ella, su voz subiendo una octava. Alejandro, siempre supiste. Te conté sobre el embarazo. Tú elegiste no querer saber nada más. La acusación lo golpeó como un rayo. Sofía, nunca me dijiste que eran gemelos. Nunca me contaste que habían nacido. Porque dejaste muy claro que no querías formar parte de esto. Las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a correr. ¿Recuerdas lo último que me dijiste antes de embarcar hacia Londres? Sofía, eres joven. Encontrarás a alguien mejor para ser el padre de tus hijos. De tus hijos, Alejandro, como si no fueran tuyos también. El recuerdo de aquella noche volvió con toda su fuerza, y Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Recordaba perfectamente aquellas palabras crueles, dichas en el calor de la discusión, cuando ella había intentado una última vez convencerlo de quedarse. No quise decir eso, murmuró. Pero lo dijiste y te creí. Pasé todo el embarazo creyendo que realmente no los querías. Pasé 9 meses preparándome para ser madre soltera, porque el hombre que amaba había dejado claro que no quería responsabilidades. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la piscina, enterrando el rostro en las manos. Dios mío, Sofía, ¿qué hice? Hiciste una elección, respondió ella, secándose las lágrimas, con el dorso de la mano. Y yo hice la mía. Elegí proteger a mis hijos de un padre que no los quería. Elegí crear una vida estable, donde no se sintieran rechazados o abandonados. ¿Y se sienten así? Preguntan por su padre. Sofía dudó antes de responder. Preguntaban. Cuando eran más pequeños, principalmente Mateo, siempre fue más persistente. Yo les contaba que su papá había viajado muy lejos y que tal vez algún día volvería. ¿Y Daniel? Daniel dejó de preguntar cuando cumplió 4 años. Es más observador, más sensible. Creo que notó que el tema me ponía triste. El silencio que siguió estuvo cargado de peso y arrepentimiento. Alejandro levantó los ojos y vio a Sofía observando la piscina donde, momentos antes, sus hijos jugaban tranquilamente, ajenos a las complicaciones del mundo adulto. Sofía, dijo suavemente, sé que no tengo derecho a pedir nada, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero ahora que sé que existen, no puedo simplemente fingir que no son mis hijos. ¿Y qué es exactamente lo que quieres, Alejandro?
¿Quieres jugar a ser papá por algunas semanas hasta que te canses de la novedad? ¿Quieres aparecer esporádicamente en sus vidas cuando tu agenda lo permita? No, respondió inmediatamente. Quiero estar presente, de verdad. Quiero conocerlos. Quiero que ellos me conozcan. Quiero compensar estos 6 años que perdí. Sofía soltó una risa amarga. ¿Compensar? Alejandro, no compensas. 6 años de ausencia con algunas visitas el fin de semana. No compensas las noches en que Mateo tuvo fiebre y yo pasé despierta sola. No compensas las veces que Daniel preguntó por qué todos sus amiguitos tenían papá y él no. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Alejandro. Entonces déjame intentarlo. Déjame estar presente de ahora en adelante. ¿Y si cambias de opinión? ¿Si decides que la responsabilidad es demasiado pesada? ¿Si aparece una oportunidad de negocios irrechazable al otro lado del mundo? Eso no va a suceder. ¿Cómo puedes estar seguro? Alejandro, eres exactamente la misma persona que eras hace 6 años. Rico, poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quieres. ¿Y ahora quieres la familia perfecta para completar tu imagen pública? La acusación fue dura, pero Alejandro sabía que ella tenía motivos para desconfiar. No se trata de imagen pública, Sofía. Se trata de que, por primera vez en mi vida, entendí lo que realmente importa. ¿Y qué es eso? Ellos, ustedes, esta familia que fui demasiado idiota para valorar cuando tuve la oportunidad. Sofía lo miró por un largo momento, estudiando su rostro como si buscara señales de sinceridad o manipulación. Alejandro, no tienes idea de lo que es ser padre. No es solo alegría y momentos tiernos, es responsabilidad constante, es poner las necesidades de ellos antes que las tuyas, es estar presente en los momentos difíciles, no solo en los divertidos. Entonces enséñame, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la vulnerabilidad de la respuesta. Enséñame a ser el padre que ellos merecen. Sofía permaneció en silencio por tanto tiempo que Alejandro comenzó a pensar que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba más suave, pero aún cautelosa. Alejandro, incluso si quisiera dar esa oportunidad, y no estoy diciendo que quiera, acabas de declarar públicamente que eres su padre. Nuestra vida privada se convirtió en un circo. ¿Cómo crees que vamos a lidiar con esto? La realidad de la situación cayó sobre ellos, como un balde de agua fría. Alejandro había actuado por impulso, movido por el instinto protector, pero no había pensado en las consecuencias a largo plazo de su confesión pública. Encontraremos una manera, dijo, pero incluso él sabía que sonaba más como esperanza que como certeza. Sofía sacudió la cabeza lentamente. No, Alejandro, nosotros no vamos a encontrar nada. Tú creaste este lío, tú arréglalo, yo me voy. Sofía, espera. No, Alejandro, pasé 6 años construyendo una vida tranquila para mis hijos. No voy a dejar que destruyas eso en algunos días. Se giró para irse, pero Alejandro la alcanzó tocando suavemente su brazo. Por favor, no huyas de mí otra vez. Sofía se volvió, y él vio que las lágrimas habían vuelto a sus ojos. Yo no huí de ti, Alejandro. Tú saliste de mi vida, y ahora me pides que arriesgue el bienestar de mis hijos, basada en la promesa de un hombre que ya me abandonó una vez. Sofía. No, lo interrumpió alejándose de su contacto. ¿Quieres probar que cambiaste? Entonces pruébalo, pero lejos de nosotros. Resuelve este lío que creaste, lidia con la prensa, con las especulaciones, con todo el circo en que se convirtió nuestra vida. Y cuando todo esto pase, si aún quieres ser padre, tal vez, podamos hablar. Con esas palabras, Sofía se alejó en dirección al edificio del hotel, dejando a Alejandro solo en el área de la piscina, rodeado por los escombros de una confesión que había cambiado todo, pero resuelto nada. Mientras caminaba por los pasillos hacia la suite, Sofía sabía que había una bomba más a punto de explotar. Dentro de la habitación, Mateo y Daniel la esperaban con una pregunta que no sabía cómo responder. «Mamá, ese hombre realmente es nuestro papá». Y por primera vez en 6 años,
Sofía no tenía una respuesta lista para sus hijos. Sofía. Se detuvo frente a la puerta de la suite, la mano temblando ligeramente sobre la perilla. Del otro lado, podía oír las voces bajas de Mateo y Daniel, probablemente tratando de procesar todo lo que había sucedido. Respiró profundo 3 veces, como siempre hacía cuando necesitaba calmarse, y abrió la puerta. Los niños estaban sentados en la cama, uno al lado del otro, con una proximidad que solo los gemelos pueden tener. Mateo, siempre el más directo, fue quien habló primero. «Mamá, ¿estabas llorando?» Sofía tocó instintivamente su rostro, verificando si había rastros de lágrimas. «No, amor, es solo el calor». Daniel, con su percepción aguda, la estudió cuidadosamente. «Mamá, ese hombre dijo que es nuestro papá, ¿es verdad?» La pregunta que temía había llegado. Sofía se sentó en el sillón frente a la cama, en la misma posición en que había pasado la noche anterior sin dormir. «Es complicado, mis amores», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «¿Pero es sí o no?», insistió Mateo, con la lógica implacable de los niños. «¿Lo es o no lo es?». Sofía miró a sus 2 hijos, sus ojos verdes tan parecidos a los de Alejandro, sus expresiones demasiado serias para niños de 6 años. Merecían honestidad dentro de los límites que un niño puede comprender. «Sí», dijo finalmente. «Él es su papá». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido del aire acondicionado y del mar a lo lejos. Mateo y Daniel intercambiaron una mirada significativa, una de esas conversaciones silenciosas que los gemelos tienen. «¿Por qué nunca vino a visitarnos?», preguntó Daniel, su voz pequeña y vulnerable. Sofía sintió que el corazón se le hacía pedazos. Esa era la pregunta que más temía, porque la respuesta honesta lastimaría mucho más que cualquier mentira piadosa. Porque a veces los adultos cometemos errores grandes, dijo, luchando por mantener la voz estable. Y a veces esos errores hacen que las personas se alejen unas de otras. «Pero nosotros no hicimos nada malo», dijo Mateo, con una lógica devastadora. «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo, nunca. Esto fue un problema entre su papá y yo. No tiene nada que ver con ustedes». Daniel se acercó a ella, subiendo a su regazo como hacía cuando era más pequeño. «Mamá, ¿estás triste porque él apareció?» La pregunta era tan directa y honesta que Sofía no pudo formular una respuesta diplomática. «Un poco», admitió. «Mamá está confundida sobre muchas cosas, pero siempre dijiste que un día podía volver», recordó Mateo, uniéndose a su hermano en el regazo de su madre, aunque los 2 juntos ya eran demasiado grandes para eso. «Sí, lo dije», confirmó Sofía, abrazando a los 2 contra su pecho. «Pero no esperaba que fuera así». «¿Cómo esperabas que fuera?», preguntó Daniel. Sofía pensó en la pregunta. Durante todos esos años, en las raras veces en que se permitió imaginar un reencuentro con Alejandro, había fantaseado con escenarios donde él aparecía arrepentido, maduro, listo para asumir responsabilidades. Pero nunca había imaginado el caos, la exposición pública, la sensación de tener su vida privada invadida. Esperaba que fuera más. «Tranquilo», respondió. «¿Va a vivir con nosotros ahora?», preguntó Mateo, siempre práctico. «No, amor. Él tiene su vida y nosotros tenemos la nuestra». «¿Pero puede visitarnos?». Sofía dudó. Esa era exactamente la decisión que estaba evitando tomar. «No sé todavía, Mateo. Necesito pensar en muchas cosas». «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo Daniel, su voz aún más baja que lo normal. «Claro, mi amor. ¿Por qué se fue cuando nosotros nacimos?». La pregunta cortó a Sofía como una navaja. ¿Cómo explicar a un niño que su padre había elegido la ambición en lugar del amor? ¿Cómo explicar que no todas las historias tienen un final feliz? «No se fue cuando ustedes nacieron», corrigió suavemente. «Se fue antes, cuando ustedes todavía estaban en la panza de mamá». «¿Por qué?». Porque tuvo miedo. A veces los adultos tienen miedo de responsabilidades grandes como cuidar bebés». Mateo frunció el ceño.
Pero los bebés son fáciles de cuidar. Solo comen, duermen y hacen popó. A pesar de la tensión del momento, Sofía no pudo contener una sonrisa. No es exactamente así, amor. Los bebés dan mucho trabajo y necesitan mucho amor y dedicación. ¿Y él no tenía amor para dar?, preguntó Daniel, con una tristeza que partió el corazón de Sofía. Creo que no sabía que lo tenía, respondió, sorprendiéndose con su propia respuesta. Tal vez Alejandro realmente no sabía en ese momento de lo que era capaz en términos de amor y dedicación. ¿Y ahora lo sabe?, insistió Mateo. No sé, mi amor. Es eso lo que mamá necesita descubrir. Los niños quedaron callados por algunos minutos, procesando la información. Sofía casi podía oír sus cerebros trabajando, tratando de encajar las piezas de ese rompecabezas emocional complejo. «Mamá», dijo Daniel finalmente, «¿puedo hablar con él?». La pregunta tomó a Sofía completamente por sorpresa. ¿Hablar con él? Sí, quiero hacerle preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Daniel pensó por un momento. Quiero preguntarle por qué se fue, y si nos quiere, y si sabe jugar fútbol. Mateo se animó con la idea de su hermano. Yo también quiero preguntar cosas. Quiero saber si tiene videojuegos y si puede enseñarme a manejar. Sofía sintió que el pánico subía por su garganta. La curiosidad natural de los niños los estaba llevando exactamente a donde ella no quería que fueran. Niños, necesitan entender que la situación es complicada. No es tan simple como ustedes piensan. ¿Por qué no?, preguntó Mateo. Él es nuestro papá, queremos conocerlo. ¿Cuál es el problema? La lógica infantil era implacable y de cierta forma irrefutable. Sofía se vio en una situación imposible: negar a sus hijos el derecho de conocer a su padre o exponerlos a una persona que ya había lastimado profundamente a su familia. El problema es que su papá es una persona muy importante, con una vida muy complicada. Y ahora que todos saben que ustedes existen, nuestra vida también se volvió complicada. Como para ilustrar su punto, el teléfono de la habitación sonó nuevamente. Sofía miró el identificador de llamadas y vio un número desconocido. Probablemente otro periodista. «Ven», dijo señalando el teléfono, «desde anoche personas extrañas no dejan de llamar queriendo saber de nosotros». «¿Pero por qué?», preguntó Daniel genuinamente confundido. «Porque su papá es famoso. Tiene una empresa muy grande y aparece en televisión a veces. La gente siente curiosidad sobre su vida». «¡Genial!», exclamó Mateo. «Nuestro papá es famoso». La reacción entusiasta de su hijo hizo que Sofía se diera cuenta de que los niños no comprendían las implicaciones negativas de la fama. Para ellos, tener un padre famoso sonaba emocionante, no invasivo. «Mateo, ¿no es genial cuando personas extrañas les toman fotos sin permiso o hacen preguntas sobre nuestra familia?», explicó pacientemente. «Pero eso va a parar, ¿verdad, mamá?», preguntó Daniel. «Eventualmente sí», respondió Sofía, aunque no estaba segura de ello. Otro silencio contemplativo siguió. Sofía podía ver que los niños estaban tratando de encajar toda esta nueva información en su visión del mundo, que hasta ayer era simple y segura. «Mamá», dijo Mateo súbitamente, «¿ya no lo quieres?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque estaban peleando y parecías muy enojada con él». Sofía suspiró. Los niños eran mucho más observadores de lo que le gustaría. «No es que no lo quiera, Mateo. Es que es difícil para mamá verlo después de tanto tiempo. Trae muchos recuerdos tristes». «¿Pero también trae recuerdos bonitos?», preguntó Daniel, siempre tratando de encontrar el lado positivo de las situaciones. Sofía pensó en la pregunta. ¿Había recuerdos bonitos? Claro que los había, antes de que todo se derrumbara. Ella y Alejandro habían tenido momentos hermosos juntos. Habían planeado un futuro, soñado con hijos, construido una historia de amor que parecía sólida. «Sí», admitió. «También hay recuerdos bonitos». «Entonces, ¿por qué no pueden ser amigos otra vez?», preguntó Mateo con la simplicidad devastadora de los niños. «Porque a veces, cuando alguien nos lastima mucho, es difícil confiar en esa persona de nuevo.
explicó Sofía. Pero siempre dices que todos merecen una segunda oportunidad, recordó Daniel. Touché. Sofía había criado a sus hijos con valores de perdón y compasión, y ahora ellos estaban usando sus propias lecciones contra ella. Tienen razón, dijo finalmente. Todos merecen una segunda oportunidad, pero a veces necesitamos tiempo para estar listos para dar esa oportunidad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mateo. No sé, amor. Cada persona necesita un tiempo diferente. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Sofía se tensó inmediatamente, pero se alivió al oír la voz de Carmen de la recepción. «Sofía, soy yo otra vez. Tengo información importante». Sofía abrió la puerta, manteniendo a los niños detrás de ella. «Hola, Carmen. ¿Qué pasó ahora?» «El señor Velasco pidió que te entregara esto», dijo Carmen, extendiendo un sobre blanco. «Dijo que es importante y que entenderás cuando lo leas». Sofía tomó el sobre con manos vacilantes. ¿Dijo algo más? Dijo que estará esperando en la playa privada del resort, aquella al final del sendero. ¿La conoces? Sofía asintió. Era una playa pequeña y aislada, accesible solo por una caminata de 15 minutos por el bosque. Ella y los niños habían descubierto el lugar el primer día y habían vuelto varias veces debido a la privacidad. Gracias, Carmen. Después de cerrar la puerta, Sofía se quedó mirando el sobre por un largo momento. Mateo y Daniel se acercaron curiosos. «¿Qué es, mamá?», preguntó Daniel. «Una carta del papá de ustedes». «¿La vas a leer?», preguntó Mateo. Sofía miró a sus hijos, vio la curiosidad y esperanza en sus ojos verdes, y supo que había llegado el momento de tomar una decisión. Ya no podía seguir postergando lo inevitable. «Sí», dijo finalmente, «voy a leerla». Y mientras abría el sobre con dedos temblorosos, Sofía sabía que lo que fuera que estuviera escrito allí podría cambiarlo todo una vez más. Sofía desdobló la carta con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse entre sus dedos. La caligrafía de Alejandro era exactamente como ella recordaba, firme, decidida, pero con una elegancia que siempre la había impresionado. Mateo y Daniel se posicionaron uno a cada lado de ella, tratando de leer por encima de su hombro. Sofía. Comenzaba la carta, y con solo ver su nombre escrito por él sintió un nudo en el pecho. «Sé que no tengo derecho a pedir tu atención después de todo lo que ha pasado, pero necesito que sepas algunas cosas. No como excusa por lo que hice, sino como explicación para lo que pretendo hacer de ahora en adelante. Cuando me contaste sobre el embarazo, hace 6 años, entré en pánico. No un pánico común, sino un terror profundo e irracional de no ser capaz de ser el padre que un hijo merecería. Mi propio padre fue ausente, frío, más interesado en los negocios que en la familia. Crecí prometiendo nunca ser como él. Pero cuando me vi ante la posibilidad de la paternidad, todo lo que pude pensar fue que me convertiría exactamente en lo que siempre odié de él. Entonces huí. Acepté aquella oportunidad en Londres porque parecía más fácil empezar de cero que enfrentar mis propios miedos. Creí que estaba protegiéndote a ti y al bebé de un padre inadecuado. Me di cuenta demasiado tarde de que solo estaba siendo cobarde. En estos 6 años, intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta. Construí un imperio empresarial, acumulé riqueza y reconocimiento, pero nunca logré llenar el vacío que dejé cuando salí de tu vida. Todas las noches durante 6 años me pregunté cómo sería nuestro hijo, si tendría tus ojos o los míos, si sería tranquilo como tú o inquieto como yo era en la infancia. Descubrir que son dos, Sofía. Descubrir que durante todo este tiempo existieron 2 pequeñas personas que llevan la mitad de mí y que nunca conocí. Eso me destruyó de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Miré a Mateo y Daniel anoche y vi no solo mis ojos, sino mi terquedad en la forma en que Mateo insistió en no soltar su osito incluso dormido. Vi tu sensibilidad en el modo en que Daniel protegió a su hermano durante el sueño. Vi en ellos todo lo que podría haber sido
si no hubiera sido un idiota. Sé que no puedo volver en el tiempo. Sé que no puedo borrar 6 años de ausencia, con algunas palabras bonitas en una carta. Pero necesito que sepas que el descubrimiento de su existencia cambió algo fundamental en mí. Por primera vez en la vida, entiendo completamente lo que significa amar a alguien más que a la propia vida. Me dijiste que no. Sé lo que es ser padre, y tienes razón, pero quiero aprender. No de forma esporádica o conveniente, sino de verdad. Quiero estar presente para todas las pequeñas cosas que hacen la paternidad especial. Quiero enseñar a Mateo a andar en bicicleta y escuchar a Daniel leer sus primeras palabras. Quiero ser el hombre que los protege de las pesadillas y los anima a perseguir sus sueños. Pero principalmente, Sofía, quiero merecer el perdón que tal vez nunca puedas darme. Sé que creé un lío con la prensa hoy. Sé que nuestra vida privada se convirtió en un circo por mi reacción impulsiva. Pero cuando vi a esos reporteros asustando a nuestros hijos, algo primitivo y protector despertó en mí. Por primera vez, actué como padre antes de pensar como empresario. Voy a resolver la situación con los medios. Daré una entrevista oficial, asumiré total responsabilidad por el pasado y dejaré claro que cualquier acoso hacia ti y los niños será tratado legalmente. Voy a protegerlos de la mejor manera que pueda. Pero después de eso, Sofía, te imploro que me des una oportunidad. No una oportunidad de volver a ser tu novio o esposo. Sé que ese derecho lo perdí hace mucho tiempo. Una oportunidad de ser padre. Una oportunidad de conocer a Mateo y Daniel. Una oportunidad de mostrar que cambié, que crecí, que finalmente entendí lo que realmente importa en la vida. Si dices que no, respetaré tu decisión y desapareceré de sus vidas. Pero si existe una pequeña posibilidad, una rendija de esperanza, de que pueda formar parte de sus vidas, estaré esperando en la playa al final del sendero. No importa tu decisión, Sofía. Quiero que sepas que estos han sido los días más importantes de mi vida. Conocer a mis hijos, aunque por tan poco tiempo, me dio un propósito que ni siquiera sabía que estaba buscando. Con amor y arrepentimiento eternos, Alejandro P.D. Incluí 2 cartas más pequeñas junto con esta. Son para Mateo y Daniel, en 1900. Caso de que decidas que pueden leerlas algún día. Escribí lo que me hubiera gustado decirles desde el primer día. Sofía terminó de leer con lágrimas, corriendo silenciosamente por su rostro. La honestidad brutal de la carta había atravesado todas sus defensas cuidadosamente construidas. A su lado, Mateo y Daniel permanecían callados, percibiendo la intensidad emocional del momento, aunque sin entenderlo completamente. «Mamá, estás llorando otra vez», observó Daniel, tocando suavemente su cara. «Son lágrimas diferentes, mi amor», dijo Sofía, secándose los ojos. «¿Diferentes cómo?», preguntó Mateo. «A veces lloramos porque estamos tristes, a veces porque estamos felices, y a veces porque estamos confundidos. Y ahora estás confundida». «Muy confundida», admitió Sofía. Notó que había efectivamente 2 sobres, más pequeños junto con la carta principal. Dudó por un momento antes de entregárselos a los niños. «Estas son para ustedes», dijo. «Son cartas de su papá». Los ojos de los niños se iluminaron con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mateo tomó un sobre y Daniel el otro, pero ambos miraron a Sofía antes de abrirlos. «¿Puedo leer?», preguntó Mateo. Sofía asintió, aunque su corazón estaba acelerado ante la posibilidad de que Alejandro hubiera escrito algo inapropiado para niños de 6 años. Mateo rompió el sobre con la impaciencia típica de su edad y desdobló una hoja de papel. Su lectura aún era lenta, así que murmuró las palabras en voz baja. «Para Mateo, mi hijo valiente». Daniel, más cauteloso, abrió su sobre con cuidado y comenzó a leer silenciosamente, sus labios moviéndose ligeramente con cada palabra. Sofía observó a sus hijos leer sus primeras palabras del padre, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Una parte de ella estaba furiosa, porque Alejandro asumió que tenía derecho a dirigirse directamente a los niños.
Otra parte sentía curiosidad sobre lo que había escrito. Y una pequeña parte, que ella trataba de ignorar, estaba conmovida por su intento de conectar con los hijos. «Mamá», dijo Mateo levantando los ojos de la carta, «dice que lo siente mucho por no haber estado aquí cuando nacimos, y que quiere enseñarme a jugar ajedrez», añadió Daniel pareciendo impresionado. «¿Cómo sabía que quiero aprender ajedrez?». Sofía se sorprendió. Ella había mencionado el interés de Daniel por el juego solo una vez, a una amiga, meses atrás. «¿Cómo podría saberlo, Alejandro? ¿Qué más escribió?», preguntó tratando de sonar casual. «Dice que tiene mucho que aprender sobre ser papá», leyó Mateo lentamente, «y que quiere conocer nuestros juguetes favoritos y nuestros sueños, y que nunca más se irá si queremos que se quede», añadió Daniel, su voz cargada de una esperanza que partió el corazón de Sofía. Los niños terminaron de leer y quedaron en silencio por algunos minutos, procesando las palabras. Sofía podía ver sus mentes trabajando, tratando de encajar esas promesas, escritas con la realidad de tener un padre desconocido. «Mamá», dijo Mateo finalmente, «¿puedo conocerlo? ¿Mejor?». La pregunta que Sofía más temía había llegado nuevamente, pero esta vez con un peso diferente. Ya no era solo curiosidad infantil, era una petición genuina basada en las palabras del propio Alejandro. «Yo también quiero», dijo Daniel suavemente. «Parece, bueno». Sofía miró a sus dos hijos, vio la esperanza en sus ojos verdes y sintió el peso de una decisión que afectaría no solo sus vidas, sino el futuro de la familia que podrían o no llegar a ser. «¿Están seguros?», preguntó. «Recuerden lo que mamá dijo sobre que su vida es complicada». «Pero mamá», dijo Mateo con su lógica implacable, «nuestra vida también se volvió complicada. Y él dijo que nos va a proteger. Y nos escribió cartas», añadió Daniel. «Eso significa que realmente quiere conocernos, ¿no?». Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de 6 años de decisiones difíciles, culminando en este momento. Cuando los abrió nuevamente, vio a 2 niños mirándola con una madurez que iba más allá de sus 6 años. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose con su propia decisión. «Vamos a conocerlo mejor, pero despacio, un paso a la vez. Y si en cualquier momento no se sienten cómodos, nos detenemos. ¿Está bien?». Las sonrisas que iluminaron los rostros de Mateo y Daniel fueron como rayos de sol atravesando nubes oscuras. Por primera vez, desde el reencuentro con Alejandro, Sofía vio alegría pura en sus hijos. «¿Entonces vamos a la playa?», le preguntó Mateo ya levantándose de la cama. Sofía miró por la ventana y vio que el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el cielo de tonos dorados. Era un final de tarde perfecto para una caminata, y tal vez para nuevos comienzos. «Vamos», dijo sorprendiéndose nuevamente con su propia valentía. «Pero recuerden, vamos despacio». Mientras los niños corrían a buscar sus tenis y Sofía recogía las cartas, sabía que estaba a punto de embarcarse en un territorio desconocido. No sabía si Alejandro había cambiado realmente, si sus promesas eran sinceras, o si esta sería solo una desilusión más. Pero mirando la felicidad de Mateo y Daniel, Sofía decidió que algunos riesgos valían la pena, especialmente cuando se trataba de dar a sus hijos la oportunidad de conocer a su padre. El sendero que llevaba a la playa privada del resort serpenteaba por un bosque preservado, donde el sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo distante de las olas. Sofía caminaba lentamente, Mateo corriendo adelante explorando cada piedra y Daniel a su lado, haciendo preguntas sobre las plantas que encontraban en el camino. «Mamá, ¿por qué estás nerviosa?», preguntó Daniel, demostrando una vez más su capacidad para leer las emociones de ella. Sofía respiró profundo, tratando de relajar los hombros tensos. «¿Por qué es difícil para mamá, mi amor? Hace mucho tiempo que no hablo con su papá». «Pero ustedes eran novios antes, ¿verdad?», preguntó Mateo, que había vuelto para caminar junto a ellos. «Entonces se conocen». «Nos conocíamos», corrigió Sofía suavemente. «Las personas cambian con el tiempo. Tal vez él sea diferente ahora». «¿Diferente cómo?», quiso saber Daniel.
No lo sé todavía. Es eso lo que vamos a descubrir. Cuando finalmente emergieron del sendero y divisaron la pequeña playa, Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Alejandro estaba allí, sentado en una piedra cerca del agua, mirando hacia el horizonte. Había cambiado el traje formal por una ropa más casual, pantalón de lino beige y una camisa azul claro con las mangas arremangadas. Los pies descalzos y el cabello ligeramente despeinado por el viento del mar lo hacían parecer más joven, más parecido al hombre del que ella se había enamorado años atrás. Al oír sus pasos en la arena, Alejandro se volvió. Sus ojos inmediatamente encontraron los de Sofía, pero rápidamente se desviaron hacia Mateo y Daniel, que se habían detenido cerca de su madre, súbitamente tímidos. «Hola», dijo Alejandro, levantándose lentamente, como si los movimientos bruscos pudieran asustarlos. «Hola», respondió Sofía, su voz sonando más firme de lo que esperaba. Mateo, que nunca podía quedarse quieto por mucho tiempo, fue el primero en romper el silencio. «¿Tú eres realmente nuestro papá?». La pregunta directa hizo sonreír a Alejandro, una sonrisa genuina y un poco nerviosa. «Sí lo soy, y ustedes son Mateo y Daniel, ¿verdad?». «Yo soy Mateo», dijo el niño, dando un paso adelante. «Y este es Daniel, es más callado que yo». «Mucho. Gusto en conocerlos», dijo Alejandro arrodillándose en la arena para quedar a la altura de los niños. «Yo soy Alejandro, pero ustedes pueden llamarme como quieran». Daniel, que había permanecido detrás de Sofía, se acercó lentamente. «¿Puedo hacer una pregunta?». «Claro, pueden hacer todas las preguntas que quieran». «¿Por qué te fuiste?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo, pero no desvió la mirada. Sofía contuvo la respiración, curiosa por ver cómo manejaría la honestidad brutal de los niños. «Porque tuve miedo», respondió Alejandro, sorprendiendo a Sofía con la simplicidad de la respuesta. «Cuando supe que ustedes iban a nacer, tuve mucho miedo de no saber ser un buen papá». «Pero todos aprenden a ser papás cuando nace el bebé», dijo Mateo como si fuera obvio. «El papá de mi amigo Sergio dijo que nadie nace sabiendo». Alejandro rió suavemente. «Tu amigo Sergio tiene un papá muy inteligente. Tiene razón. Pero yo no era lo suficientemente maduro para entender eso en aquel momento». «¿Y ahora lo entiendes?», preguntó Daniel. «Ahora entiendo que lo único que importa es el amor. Y yo los amo a los dos desde el momento en que supe que existían». Sofía sintió que los ojos se le humedecían. La simplicidad con que Alejandro conversaba con los niños, sin condescendencia, pero adecuándose a su nivel, mostraba un lado de él que nunca había visto antes. «¿Sabes jugar fútbol?», preguntó Mateo cambiando de tema con la velocidad típica de los niños. «Sé un poco. ¿Les gusta el fútbol?». «A mí me gusta», exclamó Mateo. «Daniel prefiere leer, pero a veces juega conmigo». «¿Y ajedrez?», preguntó Alejandro, mirando a Daniel. «¿De verdad quieres aprender?». Los ojos de Daniel se iluminaron. «¿Sabes jugar ajedrez?». «Sí, mi abuelo me enseñó cuando tenía tu edad. Puedo enseñarte a ti también si quieres». «¿Ahora?», preguntó Daniel emocionado. Alejandro miró a Sofía buscando aprobación. Ella asintió ligeramente. «No traje un tablero», admitió Alejandro, «pero puedo dibujar uno en la arena y explicarte cómo se mueven las piezas». Y así fue como Sofía se encontró sentada en la arena, observando a Alejandro dibujar un tablero de ajedrez improvisado, mientras explicaba pacientemente las reglas a Daniel, que absorbía cada palabra con fascinación. Mateo, inicialmente desinteresado, pronto se unió al grupo, haciendo preguntas sobre por qué el rey era la pieza más importante si la reina era la más poderosa. «Es una buena pregunta», dijo Alejandro riendo. «Creo que muestra que a veces protegemos a las personas que amamos no porque sean débiles, sino porque son preciosas para nosotros». La respuesta hizo que Sofía lo mirara con sorpresa. Que el Alejandro que había conocido años atrás no era dado a reflexiones filosóficas, especialmente no con niños. «¿Puedo hacer otra pregunta?», dijo Mateo, que se había cansado del ajedrez y ahora recogía conchas en la arena. «Puedes»,
respondió Alejandro. ¿Tienes una casa grande? Sí, admitió Alejandro. Bastante grande, pero está muy vacía y silenciosa. ¿Por qué vacía?, preguntó Daniel. Porque vivo solo. No tengo familia viviendo conmigo. Mateo dejó de recoger conchas y lo miró con curiosidad. ¿No tienes esposa? No tengo. ¿Por qué? Alejandro miró brevemente a Sofía antes de responder. Porque nunca encontré a alguien tan especial como la mamá de ustedes. La respuesta hizo que Sofía se sonrojara y rápidamente desvió la mirada hacia el mar. ¿Todavía quieres a nuestra mamá?, preguntó Daniel con la franqueza devastadora de los niños. «Daniel», exclamó Sofía, mortificada. «Está bien», dijo Alejandro suavemente. Miró directamente a Sofía mientras respondía. «Siempre he querido a la mamá de ustedes. Incluso cuando estaba lejos, nunca dejé de quererla». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Sofía sintió que la cara le ardía y se levantó abruptamente. «Creo que ya se está haciendo tarde», dijo, tratando de sonar casual. «Niños, vamos a volver al hotel». «Pero mamá, acabamos de llegar», protestó Mateo. «Y todavía no terminé de aprender ajedrez», añadió Daniel. Alejandro se levantó también, limpiando la arena de sus manos. «Su mamá tiene razón. Deben tener hambre». «Sí tenemos», admitió Mateo. «¿Pero puedes venir a cenar con nosotros?» La pregunta tomó por sorpresa tanto a Sofía como a Alejandro. Los niños miraban expectantes a su madre, claramente esperando que ella aceptara. «Yo no sé si es una buena idea», comenzó Sofía. «Por favor, mamá», suplicó Daniel. «Puede contarnos más sobre ajedrez». «Y sobre su casa», añadió Mateo. «Quiero saber si tiene alberca». Sofía miró a Alejandro, que permanecía callado, claramente dejando la decisión a ella. Había algo en su expresión, una esperanza contenida, una vulnerabilidad que rara vez había visto en él antes. «Está bien», cedió finalmente. «Pero cenaremos en la habitación. No quiero más encuentros con periodistas». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como un sol naciente. «Gracias, Sofía. Prometo que será tranquilo». Mientras caminaban de regreso por el sendero, Mateo y Daniel flanqueaban a Alejandro, bombardeándolo con preguntas sobre su vida, sus intereses, sus viajes. Sofía caminaba algunos metros atrás, observando la interacción entre el padre y los hijos. Lo que más la sorprendía no eran las respuestas de Alejandro, sino su paciencia. El hombre que ella había conocido era ambicioso, siempre con prisa, frecuentemente distraído por llamadas de trabajo. Este Alejandro respondía a cada pregunta con atención total, reía de las bromas infantiles y parecía genuinamente interesado en cada detalle de la vida de los niños. «Papá», dijo Mateo súbitamente, experimentando la palabra por primera vez. Alejandro se detuvo en medio del sendero, visiblemente emocionado. «¿Sí? ¿Puedes visitarnos mañana también?» Alejandro miró a Sofía, buscando orientación. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Si la mamá de ustedes lo permite, me encantaría», respondió. «¿Y pasado mañana?», preguntó Daniel. «Daniel», intervino Sofía suavemente, «vamos con calma, ¿sí?» Pero cuando vio la expresión en 1900, el rostro de Alejandro, una mezcla de gratitud, amor y algo que parecía mucho a plenitud, Sofía supo que sus defensas cuidadosamente construidas estaban comenzando a derrumbarse. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino de regreso el uno al otro. No como los novios que fueron, sino como la familia que siempre pudieron haber sido. La cena en la suite transcurrió con una naturalidad que sorprendió a Sofía. Alejandro había insistido en pedir servicio a la habitación para todos, y ahora estaba sentado en el suelo junto con Mateo y Daniel, usando la mesa de centro como apoyo mientras comían sándwiches y papas fritas que los niños habían elegido. «Papá, ¿tú comes así en el suelo en tu casa también?», preguntó Mateo con salsa de catsup, manchando su barbilla. «No», admitió Alejandro riendo. «Normalmente como solo en una mesa grande y formal. Esto es mucho más divertido». Sofía, sentada en el sillón cercano, observaba la escena con sentimientos contradictorios.
Ver a Alejandro adaptándose tan fácilmente al caos organizado que era cenar con dos niños de 6 años tocaba algo profundo en su corazón. ¿Por qué comes solo? Preguntó Daniel, siempre directo al punto. Porque no tenía a nadie con quien cenar, respondió Alejandro honestamente. Eso es triste, declaró Daniel con la simplicidad de los niños. Lo era, concordó Alejandro, mirando brevemente a Sofía. Pero ahora tal vez ya no tenga que comer solo siempre. La insinuación no pasó desapercibida para Sofía, que sintió que la cara se le calentaba nuevamente. «Papá, ¿tienes juguetes en tu casa?», preguntó Mateo, cambiando de tema. «No tengo. Nunca necesité juguetes». «Todo el mundo necesita juguetes», declaró Mateo con autoridad. «Hasta los adultos. Mamá tiene un rompecabezas de 1000 piezas que arma cuando está nerviosa». Alejandro miró a Sofía con interés. «¿Todavía armas rompecabezas?». «A veces», respondió ella, avergonzada por tener ese detalle íntimo expuesto. «Recuerdo que armabas uno siempre que estabas estresada con los estudios», dijo Alejandro suavemente. La mención del pasado compartido creó un momento de silencio cargado de recuerdos. Sofía recordaba cuántas veces Alejandro la había encontrado inclinada sobre la mesa de la sala, tratando de encajar pequeñas piezas coloridas cuando la presión de la universidad se volvía demasiado intensa. «Mamá también canta cuando está feliz», añadió Daniel inocentemente, «pero solo cuando piensa que no la estamos escuchando». «Daniel», exclamó Sofía mortificada. «Es verdad», coincidió Mateo, «canta esa canción que le cantabas antes». Alejandro levantó las cejas. «¿Qué canción?». «No sé el nombre», dijo Mateo, y comenzó a tararear una melodía que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Era At Last, de Etta James. La canción que Alejandro solía tararear para ella en las mañanas perezosas de domingo, cuando se quedaban en la cama planeando el futuro que nunca llegó a suceder. «¿Se acuerdan de esa canción?», preguntó Alejandro, claramente emocionado. «Mamá la tararea siempre», explicó Daniel, «especialmente cuando está arreglando nuestro cuarto o preparando el desayuno». Sofía sintió ganas de esconderse bajo tierra. No tenía idea de que tarareaba esa canción tan frecuentemente, mucho menos que los niños lo habían notado. «Es una canción hermosa», dijo Alejandro, su voz ligeramente ronca. «Significa mucho para mí, para nosotros». «¿Ustedes bailaban con esa canción?», preguntó Mateo, siempre curioso. Sofía vio a Alejandro dudar, mirándola como si pidiera permiso para continuar esa línea de conversación. «Bailábamos», respondió finalmente. «Su padre, el papá de ustedes, solía hacerme bailar en la cocina mientras esperábamos que la cena estuviera lista». «¡Qué cool!», exclamó Mateo. «Puedes enseñarnos a bailar, papá, si a su mamá no le importa», dijo Alejandro cuidadosamente. «Mamá, no te importa, ¿verdad?», preguntó Daniel. Sofía miró a los 3 pares de ojos verdes mirándola expectantes y supo que no podía negarse. «No me importa». Alejandro se levantó y extendió la mano hacia Mateo. «Vamos entonces. Primero tienes que saludar a tu pareja de baile». Y así Sofía se encontró viendo a Alejandro enseñar a sus hijos a hacer una reverencia formal antes de bailar, explicando cómo colocar una mano en la cintura de la pareja y cómo liderar los pasos. Los niños rieron cuando pisaron los pies uno del otro, y Alejandro pacientemente los corrigió, demostrando los movimientos básicos. «Ahora ustedes», dijo Mateo súbitamente, señalando a Sofía y Alejandro. «Ustedes bailen juntos». «No, mi amor, no es necesario», dijo Sofía rápidamente. «Pero ustedes saben bailar juntos», insistió Daniel. «Y queremos ver». Alejandro extendió la mano hacia ella, una media sonrisa en su rostro. «Un baile para los niños». Sofía dudó. Aceptar significaba más que simplemente bailar. Significaba permitir una intimidad que había evitado durante todo el día. «Por favor, mamá», suplicó Mateo. «Solo una canción», cedió finalmente aceptando la mano de Alejandro. Él la atrajo suavemente hacia el centro del pequeño espacio libre en la habitación, y aún sin música, comenzaron a moverse en el ritmo que sus cuerpos
Todavía recordaban después de todos esos años. La proximidad era demasiado intensa. Sofía podía sentir el aroma de su perfume, el calor de su mano en la cintura, la familiaridad perturbadora de sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. «Todavía bailas maravillosamente», murmuró Alejandro cerca de su oído. «Alejandro», dijo ella suavemente, una advertencia para que no cruzara los límites. «Lo sé», respondió él, «pero gracias por esto, por dejarme estar aquí». Mateo y Daniel aplaudían, riendo de la actuación de sus padres. Para ellos era solo un momento divertido. Para Sofía y Alejandro era un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido. Cuando la música terminó, Sofía se alejó, rápidamente yendo hacia la ventana con el pretexto de verificar el clima. «Se está haciendo tarde», anunció. «Niños, vamos a prepararnos para dormir». «¿Pero el papá puede quedarse un poco más?», preguntó Daniel. «No, mi amor. El papá tiene cosas importantes que hacer». Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de los niños. «¿Puedo volver?» «¿Mañana?» «Sí», exclamaron los dos al unísono. «Entonces hasta mañana», dijo abrazando a cada uno de ellos. Sofía notó cómo parecía memorizar cada segundo de aquellos abrazos, como si fuera a almacenarlos para compensar 6 años de ausencia. «Buenas noches, Sofía», dijo al dirigirse a la puerta. «Gracias por hoy, por todo». Ella apenas asintió, sin confiar en su propia voz. Después de que Alejandro saliera, Sofía ayudó a los niños a prepararse para dormir, cepillando dientes y poniéndoles pijamas mientras charlaban sobre el día. «Mamá, el papá es bueno», dijo Mateo mientras ella ajustaba su cobija. «Sí lo es», concordó Sofía. «Parece diferente a como lo imaginaba», añadió Daniel. «¿Cómo lo imaginabas?» «Más serio, más enojado, pero se ríe mucho y es cariñoso». Sofía besó la frente de cada hijo, deseándoles buenas noches. Cuando finalmente estaban dormidos, se permitió algunos minutos para procesar lo que había sucedido. Ver a Alejandro. Con los niños la había conmovido de formas que no esperaba. No era solo la forma natural en que interactuaba con ellos, sino la transformación visible en él. El hombre ambicioso y frecuentemente distraído que ella había conocido había dado lugar a alguien presente, paciente, genuinamente interesado en cada palabra que los niños decían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro. «Sofía, sé que es tarde, pero necesito decir algo. Verlos a los 3 hoy, estar con nuestra familia, fue el mejor día de mi vida. Sé que todavía tengo mucho que probar, pero quiero que sepas que ustedes me cambiaron. Me completaron de una forma que ni siquiera sabía que estaba incompleto. Que descanses. Ah». Sofía leyó el mensaje 3 veces antes de responderlo. Fue un buen día para ellos también. «Les agradaste. Buenas noches». Era una respuesta cautelosa, pero honesta, y mientras se preparaba para dormir, Sofía admitió para sí misma algo que había tratado de negar todo el día. A ella también le había agradado el hombre en que Alejandro parecía haberse convertido. La pregunta que la mantendría despierta por algunas horas más era si ese cambio era real y duradero, o solo el entusiasmo temporal de un hombre descubriendo la paternidad. Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en 6 años, Sofía tenía una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran encontrar un camino para convertirse en una verdadera familia. El tercer día amaneció nublado, con vientos fuertes anunciando una tormenta tropical que se aproximaba. Sofía despertó con el sonido de la lluvia golpeando en la ventana y encontró a Mateo y Daniel ya despiertos, pegados al vidrio, observando las olas agitadas del mar. «Mamá, ¿el papá va a poder venir hoy con esta lluvia?», preguntó Mateo, claramente decepcionado. «No sé, amor, vamos a ver si llama». Como si lo hubiera escuchado, el teléfono de la habitación sonó. Sofía atendió y escuchó la voz familiar de Alejandro del otro lado. «Buenos días, Sofía. Vi el pronóstico del tiempo. ¿Están bien ahí?» «Estamos bien. Los niños están preocupados por si podrás venir hoy». «Claro que iré. De hecho, estaba pensando, ¿qué tal si vienen a mi suite? Es más grande, tiene mejor vista de la tormenta y puedo pedir un desayuno especial para los niños».
Sofía dudó. Ir a su suite parecía un paso mayor, en dirección a una intimidad que ella aún no estaba segura si estaba lista para aceptar. «Mamá, ¿qué está diciendo?», preguntó Daniel percibiendo su vacilación. «Quiere que desayunemos en su suite». «¿Podemos?», pidió Mateo emocionado. Sofía miró a sus hijos, vio la expectativa en sus rostros y cedió. «Está bien. ¿Cuál es el número de tu suite?» «Penthouse. Último piso. Elevador directo». 30 minutos después, Sofía y los niños estaban frente a la puerta del penthouse del resort. Cuando Alejandro abrió, Sofía quedó impresionada por el contraste entre su suite simple y aquel espacio lujoso. El penthouse era amplio, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica del océano tempestuoso. «¡Wow!», exclamó Mateo corriendo hacia la ventana. «Se puede ver todo desde aquí arriba». «Las olas están enormes», observó Daniel, ligeramente intimidado por la fuerza de la naturaleza manifestándose afuera. Alejandro había preparado un desayuno elaborado. Hot cakes en forma de animales, frutas cortadas de forma creativa, chocolate caliente con malvaviscos. Sofía notó el esfuerzo que había hecho para que todo fuera especial para los niños. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó, impresionada. «Tuve ayuda de la cocina del hotel», admitió Alejandro. «Pero yo corté las frutas. Descubrí que hacer estrellas de manzana es más difícil de lo que parece». Los niños rieron de las formas imperfectas de las frutas, y Sofía se sorprendió sonriendo ante la determinación de él de hacer todo perfecto. Mientras comían, la tormenta afuera se intensificaba. Relámpagos iluminaban el cielo oscuro, y el viento hacía que las palmeras se doblaran dramáticamente. «Se está poniendo feo allá afuera», comentó Sofía, observando por la ventana. Como respondiendo a su comentario, un rayo particularmente fuerte fue seguido por un trueno ensordecedor que hizo que Daniel se encogiera y buscara automáticamente el regazo de su madre. «Todo está bien, amor», lo consoló Sofía. «Es solo una tormenta». Alejandro notó el miedo del niño y se acercó. «Daniel, ¿puedo contarte un secreto sobre las tormentas?». Daniel asintió tímidamente. «Cuando yo era pequeño también tenía mucho miedo de los truenos. Mi abuelo me enseñó a contar entre el rayo y el trueno para saber a qué distancia está la tormenta. ¿Quieres aprender?». Y así, Alejandro enseñó a Daniel la técnica de contar los segundos entre el destello del rayo y el sonido del trueno, explicando que cada 5 segundos representaba aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Mateo también se interesó, y pronto los dos estaban contando junto con su padre, transformando el miedo en un juego educativo. 8 segundos, anunció Mateo después de un rayo. «Eso significa que está bastante lejos, ¿verdad, papá?». «Aproximadamente 2 kilómetros», confirmó Alejandro. «Son excelentes en matemáticas». Sofía observaba la escena con el corazón apretado. Ver a Alejandro consolando a Daniel y transformando el miedo en aprendizaje mostraba un lado paternal que nunca había imaginado que poseyera. La mañana pasó rápidamente entre juegos, historias y conversaciones. Alejandro había traído un tablero de ajedrez de verdad y estaba enseñando a Daniel los movimientos básicos, mientras Mateo construía torres con los bloques de armar que Alejandro había conseguido en el centro de recreación del hotel. Fue cuando Sofía estaba en la cocina americana de la suite, preparando más chocolate caliente, que escuchó a Mateo hacer una pregunta que la hizo congelarse. «Papá, ¿por qué mamá lloraba a veces cuando éramos pequeños?». Sofía se escondió detrás de la pared de la cocina, conteniendo la respiración. «¿Lloraba?», preguntó Alejandro claramente sorprendido. «Sí», confirmó Daniel. «A veces, cuando pensaba que estábamos dormidos, lloraba, especialmente en el Día del Padre». Sofía cerró los ojos, recordando aquellos primeros años difíciles, cuando la ausencia de Alejandro pesaba más durante fechas conmemorativas. «¿Y ustedes saben por qué lloraba?», preguntó Alejandro gentilmente. «Creíamos que era porque te extrañaba», respondió Mateo con la honestidad brutal de los niños. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Sofía esperó, el corazón latiendo fuerte la respuesta de Alejandro. Probablemente tienen razón, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Hice muchas cosas mal, niños, y una de las peores fue hacer sufrir a su mamá. Pero puedes arreglarlo ahora, dijo Daniel con la simplicidad de los niños. ¿Puedo? Claro que sí, confirmó Mateo. Solo tienes que hacer que mamá sonría más. Ella sonríe mucho más desde que apareciste. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Los niños habían percibido algo que ella misma estaba tratando de negar. ¿Y ustedes creen que puedo hacer feliz a su mamá?, preguntó Alejandro. Claro, exclamó Mateo. Ya lo estás haciendo. Ayer cantó su canción todo el día. Y no se puso nerviosa ni una vez, añadió Daniel. Normalmente se pone nerviosa cuando hay mucha gente nueva cerca. Alejandro rió suavemente. Siempre fue tímida con los extraños. Pero tú no eres un extraño, declaró Mateo. Eres nuestro papá. Sofía ya no pudo esconderse más. Volvió a la sala con los ojos húmedos, tratando de disimular que había escuchado la conversación. Chocolate caliente recién hecho, anunció, pero su voz salió más ronca de lo normal. Alejandro la miró intensamente, y ella supo que él había notado que había escuchado todo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniel, siempre atento a su humor. «Estoy bien, amor. Es solo que la tormenta me pone un poco melancólica». Pero cuando miró por la ventana, notó que la lluvia había disminuido y los rayos estaban más espaciados. La tormenta estaba pasando, miren, dijo Alejandro señalando hacia afuera. Creo que ya podemos ver un pedacito de azul en el cielo. Y realmente había. Una pequeña abertura en las nubes revelaba un pedazo de cielo azul, prometiendo que el sol pronto volvería a brillar. Después de que para la lluvia siempre sale el sol, observó Mateo filosóficamente. «Es verdad», concordó Alejandro, pero sus ojos estaban fijos en Sofía cuando lo dijo. El resto del día transcurrió en una atmósfera más ligera. La tormenta pasó completamente al mediodía y bajaron a la playa, donde los niños se divirtieron buscando conchas que habían sido traídas por las olas fuertes. Alejandro se había cambiado de ropa nuevamente, shorts de baño y una camiseta. Simple, y Sofía no podía dejar de notar lo relajado que parecía, genuinamente feliz, muy diferente del ejecutivo tenso que ella había conocido. «Sofía», dijo él cuando los niños estaban más distantes, jugando en la orilla del agua, «¿puedo hacerte una pregunta?» «¿Puedes? ¿Te arrepientes de haberlos criado sola, de no haberme buscado cuando nacieron?» Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. «No me arrepiento de haberlos criado sola. Ellos me dieron una fuerza que ni siquiera sabía que tenía», pero Bevan dudó. «Pero a veces me pregunto cómo habría sido si te hubieras quedado, si hubiéramos logrado ser una familia». Alejandro dejó de caminar y la miró. «Sofía, sé que es demasiado tarde para volver atrás. Sé que no puedo deshacer los errores que cometí, pero ¿puedo intentar construir algo nuevo de ahora en adelante? ¿Algo nuevo como qué? Como una familia, no igual a lo que planeamos antes, sino algo que funcione para nosotros cuatro. Algo real, construido sobre honestidad y compromiso. Verdadero». Sofía miró a Mateo y Daniel, que corrían tras las olas riendo alto. Después miró a Alejandro. Vio la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Alejandro», dijo lentamente, «si vamos a intentar esto, tiene que ser en serio. No puede ser un capricho o una fase. Estos niños ya han sufrido lo suficiente con tu ausencia. Lo sé. Y Sofía no es un capricho. Ustedes tres son lo mejor que me ha pasado. No voy a arruinarlo de nuevo». Ella lo estudió por un largo momento, buscando señales de duda o falta de sinceridad. Pero todo lo que vio fue determinación y amor. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo. Despacio, un día a la vez». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el sol saliendo detrás de las nubes. Y en ese momento, Sofía se permitió creer que tal vez, solo tal vez,
realmente podrían encontrar un camino para ser felices juntos. Después de todo, como Mateo había observado, después de la tormenta siempre sale el sol. 3 meses habían pasado desde aquel encuentro tormentoso en el resort. El apartamento de Sofía en Ciudad de México, que antes albergaba solo a ella y a los gemelos, ahora recibía a Alejandro casi a diario. Él había cumplido su promesa de estar presente, adaptando su agenda ejecutiva para nunca perderse un momento importante en la vida de los niños. Aquella mañana de sábado, Sofía despertó con el sonido familiar de risas provenientes de la cocina. Al bajar encontró a Alejandro enseñando a Mateo y Daniela a hacer hotcakes, una tradición que se había desarrollado los fines de semana. «Mamá», exclamó Mateo con harina en la cara, «el papá nos está enseñando a hacer hotcakes en forma de corazón». «Y dijo que es porque nos quiere», añadió Daniel, sonriendo tímidamente. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. En los últimos meses, Alejandro se había mostrado como un padre dedicado y presente, pero todavía no habían definido exactamente lo que eran como pareja. Dormían en casas separadas, tenían encuentros familiares, pero evitaban conversaciones sobre el futuro romántico entre ellos. «Buenos días», dijo Alejandro, mirándola con esa sonrisa que aún hacía que su estómago diera vueltas. «¿Café?» «Por favor», respondió, aceptando la taza que él le ofrecía. Fue entonces cuando Mateo, con su tendencia a hacer preguntas difíciles, soltó la bomba. «Papá, ¿cuándo vas a vivir aquí con nosotros de verdad?» Alejandro casi dejó caer el hot cake que estaba volteando. Sofía sintió que la cara le ardía. «Mateo», comenzó, «ya hablamos sobre esto, pero ustedes se quieren», interrumpió Daniel con su lógica implacable, «y nosotros queremos al papá, y él nos quiere. ¿Por qué no puede vivir junto a nosotros?» Alejandro apagó la estufa y se volvió para enfrentar la situación. «Niños, esta es una decisión complicada que los adultos necesitan». «No es complicada», lo interrumpió Mateo. «O quieren estar juntos o no quieren». Sofía y Alejandro se miraron por encima de las cabezas de los niños. Una comunicación silenciosa cargada de años de historia. «¿Qué tal si terminan los hotcakes mientras mamá y yo conversamos un momentito?», sugirió Alejandro. «Pueden hablar aquí», dijo Daniel. «Prometemos no interrumpir». «Sí», concordó Mateo, «y así podemos dar nuestra opinión si dicen algo equivocado». A pesar de la tensión del momento, Sofía no pudo contener una risa. «Está bien, pero si van a dar su opinión, entonces seré muy directa». Se volvió hacia Alejandro, respiró profundo y dijo las palabras que había estado ensayando mentalmente durante semanas. «Alejandro, estos han sido los 3 meses más felices de mi vida desde que ellos nacieron», dijo mirando a los niños. «Verte con ellos, ver cómo cambiaste, cómo te convertiste en el padre que merecen, eso me mostró que realmente eres una persona diferente ahora». Alejandro dio un paso hacia ella. «Sofía». «Déjame terminar», lo interrumpió suavemente. «Te amo, siempre te amé, incluso cuando estaba furiosa, incluso cuando pensé que te odiaba. Una parte de mí nunca dejó de amarte». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «Sofía, yo...» «Pero», continuó levantando la mano, «si vamos a hacer esto, si vamos a intentar ser una familia de verdad, necesito saber que estás seguro. Necesito saber que no vas a huir de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles». Alejandro se acercó más, tomando las manos de ella entre las suyas. «Sofía, en estos 3 meses aprendí lo que significa tener un propósito de verdad. Todas las mañanas me despierto pensando en ustedes 3. Todos los días tomo decisiones pensando en lo que es mejor para nuestra familia». «Nuestra familia», repitió ella probando las palabras. «Nuestra familia», confirmó él. «Sofía, renuncié al cargo de CEO». «¿Qué?», exclamó ella, genuinamente sorprendida. «Ayer. Firmé los papeles ayer. Seguiré como accionista mayoritario, pero ya no quiero la responsabilidad ejecutiva. Quiero tiempo, tiempo para ser padre, tiempo para conquistarte de nuevo, tiempo para que construyamos la vida que siempre debimos tener».
Mateo y Daniel habían dejado de fingir que no estaban prestando atención y ahora observaban la conversación con ojos muy abiertos. «Alejandro», dijo Sofía, su voz temblorosa, «no puedes renunciar a tu carrera por nosotros». «No estoy renunciando», explicó. «Estoy reorganizando prioridades. La empresa seguirá funcionando perfectamente, pero ahora bajo la dirección de alguien que no tiene una familia esperándolo en casa». «¿En casa?», repitió ella. Alejandro sonrió nerviosamente y sacó una pequeña caja del bolsillo. Sofía sintió que el corazón se le detenía. «Sofía Hernández», dijo, arrodillándose allí mismo en la cocina, con hot cakes quemándose, en la sartén y 2 niños de 7 años como testigos. «¿Quieres casarte conmigo?» «Papá», exclamó Mateo, «te olvidaste de preguntarle primero si quería ser tu novia otra vez». Alejandro rió, aún arrodillado. «Mateo tiene razón. Sofía, ¿quieres ser mi novia oficialmente?» «Sí», respondió ella, riendo y llorando. Al mismo tiempo, «Sí, quiero ser tu novia. ¿Y quieres casarte conmigo?» «Sí», exclamó, ni siquiera mirando el anillo. «Sí, quiero casarme contigo». Mateo y Daniel estallaron en gritos de alegría, saltando por la cocina como pequeños locos. Alejandro se levantó y besó a Sofía por primera vez en 6 años, un beso salado por lágrimas felices y dulce como los hotcakes que habían olvidado en la estufa. «El anillo», gritó Daniel, «ni siquiera lo miró». Alejandro y Sofía se separaron riendo, y finalmente Sofía miró la pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo simple pero elegante, con un diamante solitario clásico. «Alejandro, es hermoso», susurró. «No es igual al que te di años atrás», dijo, colocando el anillo en su dedo. «Este es nuevo para un nuevo comienzo». «Es perfecto», dijo ella, admirando cómo el anillo se ajustaba perfectamente a su dedo. «¿Ahora van a vivir juntos y voy a tener a mi papá aquí todos los días?», preguntó Mateo, aún procesando las implicaciones. «Si ustedes quieren», dijo Alejandro, arrodillándose para quedar a la altura de los niños. «Pero eso significa que voy a ser un papá más. Sea estricto a veces. Tendré que castigarlos cuando sea necesario. Tendré que decir no a algunas cosas. ¿Están preparados para eso?» «Estamos», respondieron los dos al unísono. «¿Y saben qué significa que voy a estar aquí para siempre? ¿Que nunca más me iré? ¿Lo prometes?», preguntó Daniel, aquella vulnerabilidad antigua brillando en sus ojos. «Lo prometo», dijo Alejandro solemnemente. «Lo prometo por nuestros nombres, por mis errores del pasado y por el amor que siento por ustedes 3. Nunca más me iré». Sofía observó a Alejandro haciendo aquella promesa sagrada a sus hijos y supo en el fondo de su corazón que esta vez era en serio. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en la playa donde se habían reencontrado, Alejandro y Sofía se casaron. Mateo fue el portador de los anillos y Daniel leyó un discurso que él mismo había escrito sobre lo genial que es tener una familia completa. Durante la fiesta, mientras observaba a Alejandro bailando con los niños en la arena, Sofía reflexionó sobre cómo la vida había dado vueltas inesperadas. El hombre que la había abandonado embarazada se había transformado en el padre y esposo que siempre soñó tener. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó Alejandro, acercándose a ella con Mateo y Daniel en brazos. «Ninguno», respondió, besándolo suavemente. «Solo gratitud». «¿Gratitud por qué?». «Por tener el valor de cambiar, por haber vuelto, por haberte convertido en el hombre que siempre supe que podría ser». Alejandro la abrazó con los niños entre ellos y susurró en su oído: «Gracias por darme una segunda oportunidad, por dejarme ser parte de nuestra familia». «Nuestra familia», repitió ella saboreando las palabras. Y allí, en la playa donde se habían reencontrado por casualidad, rodeados por los hijos que los habían reunido y por el amor que había superado todos los obstáculos,